Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo del hora en el que se encuentren viendo este video. En esta semana abordaremos la introducción al derecho parte 2, sí, que en lo cual contendrá la organización jurisdiccional del Estado. Tendremos también tipos de persona, según la normativa. Vamos a tener también lo que son la capacidad e incapacidad de las personas. En ese sentido, me voy a permitir compartir la pantalla para poder continuar hablando o abordando lo que ya les mencioné, ¿sí? Introducción al derecho parte 2, la organización, ¿sí? Jurisdiccional. Para hablar de la organización jurisdiccional tenemos que remitirnos a una teoría muy importante dentro de esta institución jurídica, llamada la teoría de división de poderes. Esta teoría de división de poderes dada por Montesquieu, ¿sí? Montesquieu vivió en una época en la cual existía la monarquía. Al existir la monarquía, lógicamente va a existir una dictadura, es decir, que todo el poder del Estado, ¿sí? Todas las funciones del Estado van a estar encaminadas a una sola persona. A eso Montesquieu se consultaba, ¿cómo puede ser que una sola persona pueda crear leyes, administrar y sancionar el incumplimiento de las leyes? Se ponía a pensar y decía, ¿cómo puede ser, sí, que la persona que creó la ley, sí, que la persona que crea la ley se juzgue por incumplir la ley? Seguramente eso no va a pasar, seguramente no se va a juzgar. Entonces dice que debe existir un reparto de poderes y estos se dividen en tres, los tres más importantes del Estado, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es la creación y adaptación de leyes, ¿sí? O la creación de normativa, la creación de leyes, la creación de reglas. El poder ejecutivo es aquel poder que se va a encargar de administrar el presupuesto estatal y de crear políticas públicas, ¿sí? Para que, por así decirlo, vivamos en un lugar mejor, o tengamos bienestar o haya prosperidad. El poder judicial es el encargado de hacer cumplir las leyes, ¿sí? El encargado de hacer cumplir las leyes y lógicamente tiene un enlace con la protección legal de los ciudadanos, porque si el Estado es el que vulnera algún derecho, pues el Poder Judicial es el encargado de decir, hey, lo vulneren, ¿ok? ¿Cómo el Estado ecuatoriano se encuentra compuesto? ¿Sí? La organización jurisdiccional del Estado. Ahora vamos a abordar la teoría de Montesquieu en Ecuador. En Ecuador existe cinco poderes o cinco funciones. ¿Sí? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral y poder de transparencia y control social, que es el último quinto poder creado en el 2008. Poder ejecutivo, administración del presupuesto total y creación de políticas públicas. Se encuentra representado en el Ecuador por el presidente, vicepresidente y ministerios. El poder legislativo, encargado de crear y adaptar normativa, se encuentra representado por la Asamblea Nacional del Ecuador. El Poder Judicial, encargado de hacer cumplir la normativa, las leyes internas, ¿ok? Se encuentra representado o conformado por las Cortes y Tribunales de Justicia. Poder Electoral, el Poder Electoral es aquel, ¿sí? Que, bueno, estamos ya viendo, estamos en época de elecciones, es aquel que se va a encargar de dar transparencia a la democracia. Es el que se va a encargar de que nuestro voto, nuestra participación dentro del Estado se dé. ¿Sí? ¿Cómo se puede dar? Pues lógicamente a través de elecciones. Este está conformado por el Consejo Nacional Electoral, por los tribunales contencioso electoral y por los tribunales provinciales de lo electoral. Tenemos también el quinto poder del Estado, llamado transparencia y control social. Este poder, si bien es cierto, fue creado, como les dije, en el 2008, pero tenemos que pensar en algo. ¿Sí? Este poder tiene un buen fin, ¿sí? Es el pensamiento por el cual se creó, sí es medio razonable, pero el problema es que fue mal ejecutado. Sí, ¿cuál es el fin, cuál es el objetivo de este quinto poder? Es justamente que nosotros como ciudadanos, ¿sí? Del Estado podamos observar todo lo que está pasando dentro del Estado, todo lo que está pasando, lo que está haciendo dentro del gobierno, darnos ese poder de participación en el Estado, de decir, a ver, déjenme ver estos contratos, qué pasó acá, qué pasó acá, qué pasó acá, qué pasó con el dinero.
¿sí? Es un buen pensamiento, es un buen objetivo que nos quisieron dar a nosotros, lamentablemente fue mal ejecutado, ¿sí? ¿Quién conforma este poder? El Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? La Contraloría General del Estado, las diferentes superintendencias que hay, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de economía popular y solidaria, superintendencia de control del poder del mercado, ¿sí? Y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, ojo que es la institución pública, ¿sí? En la cual no es que yo voy a ir y tengo un abogado, por así decirlo, un abogado gratuito que me dé el Estado. No, esa es una defensoría pública. La Defensoría del Pueblo es muy diferente. La Defensoría del Pueblo es la que se va a encargar de nuestros derechos, por ejemplo, del consumidor, ¿sí? Cuando una marca o a su vez una empresa no nos da o no nos entrega o no es el servicio que se ofreció, ¿sí? Nosotros podemos denunciarlo ante la Defensoría del Pueblo, ¿ok? Ahora sí, con los tipos de personas. Hay dos tipos de personas, ¿sí? Según la ley. La persona natural y la persona jurídica. La persona natural, ¿sí? Se dice que son todos los individuos de la especie humana, ¿sí? Todos los individuos de la especie humana. En ese sentido, sí, somos todos nosotros. Sí, es Paolo, es Jorge, es Pedro Taipe, es todos, todos somos personas naturales. Sí, existe también la persona jurídica. La persona jurídica se hace llamar un ente ficticio con la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de ente ficticio? Es que no existe, que nosotros no podemos palpar, no podemos topar, no es tangible la persona jurídica. ¿Sí? ¿A qué viene esto? La persona jurídica son las empresas. ¿Sí? Un ente creado, un ente ficticio con la capacidad de ejercer derechos y contra obligaciones. ¿Sí? Que puede ser representado civil, judicial o extrajudicialmente. En ese pensamiento, en ese orden de ideas, ¿sí? La persona jurídica, ojo aquí, no es el representante legal de la compañía, no es, ¿sí? No es el gerente general de la compañía. No, la persona jurídica es la compañía. Por ejemplo, Corporación La Favorita. Está representado, digamos, que por mí. Yo soy el gerente general y soy la representación legal, ¿sí? Pero, pero yo no soy persona jurídica. Paolo Grijalvo es una persona natural ejerciendo cargos de representación de una persona jurídica. La persona jurídica es la corporación la favorita. Si bien es cierto, yo voy a poder tocar el nombre de una corporación, pues voy a un Supermax, Megamax y toco la pared y digo, ah, qué lindo. No, sí, nosotros no podemos tocar a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque lo que estoy tocando es una infraestructura de la persona jurídica. La persona jurídica en verdad no la va a poder. Estamos la capacidad de las personas, ¿sí? Capacidad de las personas tiene una definición en la cual nosotros podemos ver que es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí, aptitud legal. ¿Qué quiere decir aptitud? Que yo tengo una destreza física o mental, ¿sí? Para obligarme o adquirir un derecho, ¿sí? Yo tengo una destreza física o mental para tener un derecho. Ojo aquí que es aptitud, ¿ok? Es aptitud, no es actitud, ¿sí? La actitud habla de, el- de las ganas, por así decirlo, del ñe que le ponga a cierta situación para hacer cierta situación. La aptitud es la destreza físico-mental, ¿sí? Que yo tengo para poder hacer algo. ¿Ok? En las normas, lógicamente, para poder adquirir derechos y contra obligaciones. Existen dos tipos de capacidad. La capacidad de goce, ¿sí? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que yo tengo para adquirir un derecho. Ya les explico. La capacidad de ejercicio es la que yo tengo para ejecutar un derecho ya adquirido. ¿Sí? Por ejemplo, Paolo Grijalva tiene 14 años. ¿Se puede casar?
No, no me puedo casar, pero yo tengo mi derecho de contraer matrimonio, ¿sí? Pablo Grijalva tiene 18 años, se quiere casar. ¿Se puede casar? Sí. Pablo Grijalva se puede casar porque ya tiene su capacidad de ejercicio para poder ejecutar, poner en práctica ese derecho adquirido. La capacidad de goce nosotros ya, solo por el hecho de ser seres humanos, ya la gozamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos todos los derechos. Ahora la cuestión, sí, ahora la cuestión es que podamos ponerlo en práctica, esos derechos adquiridos. Como el ejemplo que les puse, tengo 14 años en un ejemplo, no me puedo casar. Tengo 18, ya me puedo casar, ya puedo poner en práctica. Ya tengo la capacidad de ejercicio para poder ejecutar un derecho. ¿Ok? La incapacidad de las personas. ¿Sí? La incapacidad se define como la falta de esta aptitud legal para poder adquirir derechos y contra obligaciones. Es decir, no tengo esa destreza físico-mental para adquirir derechos y para contraer obligaciones. No la tengo. Es una falta total. Sí, existen dos tipos de incapacidades. La incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta son impúberes. Sí, ¿quiénes son los impúberes? Los hombres menores de 14 y las mujeres menores de 12. Si se preguntan por qué la diferencia de edad que existe entre hombres y mujeres, es porque científicamente es comprobado que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Sí, los dementes comprobados. ¿Quiénes son los dementes comprobados? Son las personas que tienen alguna afectación en su salud mental y no están, por así decirlo, en la realidad. ¿Ok? Las personas sordomudas que no pueden darse a entender. Las personas que tienen una discapacidad auditiva y no sepan su lenguaje de señas o a su vez no sepan, ¿sí? No sepan escribir, ¿ok? No pueden darse a entender por ningún medio. Ahora vamos con incapacidad relativa. Esta incapacidad relativa se le hace mención en varios libros, ¿sí? Varias teorías, que la incapacidad relativa es el, ¿cómo lo puedo decir? Es por el hecho de que el ser humano a veces falla en su vida. Sí, lo que vamos a leer a continuación a veces es porque el ser humano tuvo algún vicio o algo. Entonces se le declara incapaz relativo. ¿Ok? Los púberes. ¿Quiénes son los púberes? Son los varones, ¿sí? Mayores de 14 pero menores de 18 y las mujeres mayores de 12 pero menores de 18. Ojo aquí que los púberes no es por su falta de, porque tuvieron que hacer algo en su vida, no, no, sino que lo ponen aquí porque ya tiene algo más que podrá realizar capaz, ¿sí? Pues puede realizar un acto jurídico, por ejemplo, una firma de un contrato, pero aún no tiene la total satisfacción de la ley para que pueda ejecutar un derecho o para que pueda obligarse. ¿Por qué? Porque ustedes no van a firmar un contrato, por ejemplo, de compra-venta de un vehículo, ¿sí? Con una persona de 15 años. ¿Sí? Él como siendo vendedor. ¿Por qué? Porque siendo comprador, perdón. ¿Por qué? Porque no se va a obligar. Sí, no se va a obligar, no tiene esa destreza física o mental para obligarse a firmar ese contrato. Sí, para obligarse a pagar una cantidad por ese vehículo o por qué otro tipo de contrato. Los toxicómanos. Los toxicómanos, sí, son las personas que tienen una adicción, ¿sí? A las sustancias sujetas a fiscalización o a las sustancias psicotrópicas, es decir, a la droga, sí, tienen una adicción a la droga. Los ebrios constitucionarios, las personas que tienen una adicción al alcohol, sí, es decir, los alcohólicos. Los disipadores son las personas que eh, como pierden desproporcionadamente su economía, sí, por un juego de azar. Los disipadores son las personas, los apostadores conocidos, ¿sí? Los apostadores que pierden gran cantidad de dinero y tienen un problema ya psicológico conocido como ludopatía. Tenemos también los quebrados e insolventes. Los quebrados son las personas que, lógicamente, tienen una falta de liquidez económica, igual que los insolventes. La diferencia entre los quebrados e insolventes es que los quebrados, sí, las personas que quiebran son las personas jurídicas, es decir, las empresas. Las personas
que son declaradas insolventes, es decir, que no tienen una liquidez económica, son las personas naturales, ¿sí? Son las personas naturales. En ese sentido, ¿para qué existe esto de la incapacidad? Pues existe por una razón, para la declaración de interdicción. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna de estas personas que leímos a continuación, ¿sí? Perdón, ninguna de estas personas que leímos a continuación son, eh, son capaces de administrar sus vidas, ¿sí? Van a estar siempre de un tercero que les ayude, conocido como tutor o curador, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque lógicamente, sí, por ejemplo, yo no voy a firmar un contrato con un toxicómano. ¿Por qué? Porque yo sé que no se va a obligar. Entonces, un tercero que lo represente podrá firmar el contrato por él para que se pueda obligar. Si no hace eso, pues no hay una firma de contrato. Tampoco voy a firmar un contrato con un impuber, por ejemplo, con una mujer de 10 años. No voy a firmar, pero tal vez si alguien me represente, puedo firmar un contrato. ¿Por qué? Porque no se puede obligar por sí misma. ¿Sí? No se va a poder obligar por sí misma, pero sí va a haber un tercero que le obligue o que se comprometa a firmar el contrato para dar cierto servicio o cerrar cierto negocio. ¿Estamos? Pues chicos, esa sería la clase de la semana 2. ¿Sí? Estén pendientes de la plataforma. También tenemos ciertas tareas que realizar, así que realízalas y nos vemos la siguiente semana. ¿Sí?